¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Uno de los proyectos de ley más esperados por la ciudadanía es la reforma previsional, por los efectos, obviamente, que esta produce en el aumento de las jubilaciones de las y los chilenos. Vamos a conversar acerca de ese tema con la diputada Sofía Cid y el diputado Carlos Bianchi, que en esta oportunidad nos acompañan. Pero antes, como es habitual, vamos a revisar todos los antecedentes de la tramitación en la siguiente nota. Tras un intenso debate que se extendió por 2 sesiones, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones. Sin embargo, se solicitaron más de 100 votaciones separadas y a través de ellas, una parte relevante de las propuestas no prosperaron por no alcanzar el quórum requerido. Entre ellas, quizás la más relevante, considerada como el corazón de la iniciativa, la cotización de cargo del empleador de un 6% y su distribución en 3 puntos para capitalización individual y en 3 puntos para solidaridad. Uno de los aspectos relevantes aprobados fue el incremento de la pensión garantizada universal, pero sin su financiamiento. Al respecto, se respaldó un artículo transitorio que establece que la PGU ascenderá a 250.000 pesos siempre que se verifique el cumplimiento de la condición de sostenibilidad financiera relativa a los ingresos tributarios no mineros estructurales. También se avanzó en la creación del Seguro Social Previsional, así como en la figura del autopréstamo, al que los trabajadores podrán optar hasta por un monto equivalente al 5% del total ahorrado en sus cuentas de capitalización individual. En virtud de este escenario, el gobierno deberá insistir en el segundo trámite en marzo próximo, con el objeto de buscar allí los acuerdos para sacar adelante la iniciativa. Bueno, y teníamos ahí los principales antecedentes en la nota que acabamos de revisar y vamos a conversar acerca de ello con la diputada Sofía Cid, que gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por invitarme y poder conversar estos temas tan importantes como es la reforma de pensiones. Y uno de los temas, diputada, quizás más ciudadanos o que la gente espera, digamos, desde hace mucho tiempo, porque propuestas previsionales hace prácticamente 10 años que las venimos escuchando, el gobierno de la expresidenta Bachelet, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero hasta la fecha no se ha podido concretar un cambio real que beneficie a la ciudadanía. Sí, bueno, ahí yo discrepo un poco. En el gobierno anterior se presentó un proyecto que al final hoy día está en el Senado, no hubo acuerdo con los senadores, nosotros logramos llegar a un acuerdo en la Cámara que si bien no estábamos 100% de acuerdo, hubo un consenso. Pero en paralelo, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, separó el proyecto y presentó el proyecto de la PGU, que es la pensión garantizada universal. Entonces ahí claramente sí se mejoraron las pensiones, se mejoró el pilar básico solidario, eso hay que decirlo, pero además es súper interesante que la gente que hoy día tenía una baja pensión, que había cotizado, que tenía ya sea del sistema anterior o del sistema actual, que es del fondo de pensiones, tenía cierta cantidad de pensión muy baja, ¿sí? Menor a 600.000 pesos en ese minuto, hoy día menor a 721.000 pesos, recibe la pensión garantizada universal completa. Es decir, personas que tenían una pensión de 100, de 150.000 pesos, de 50.000 pesos, se les sumaron estos 210.000 pesos más o menos aproximadamente que está hoy día la PGU. Y también decirlo que de esos 600 a 1 millón de pesos, en cuanto a pensiones propias generadas por su trabajo, se le suma en proporcional una parte de la PGU. Entonces, decir que no se ha hecho nada, que no se ha logrado ningún acuerdo, yo creo que es un poco complejo, porque sí logramos ese acuerdo y también hay que decirlo. Nosotros hoy día, si bien estamos contrarios a la reforma de pensiones, inclusive la idea de legislar, sí estamos totalmente disponibles a el aumento de la PGU. De hecho, en el proyecto, en la parte donde se propone un aumento de la PGU, la votamos a favor. Obviamente hemos tenido diferencias profundas con el ministro Marcelo y con la ministra Jara, porque ellos presentan este aumento de la PGU, pero lo condicionan al crecimiento económico, lo condicionan a los ingresos estructurales. Entonces tampoco hay una forma clara de cómo se va a aumentar, pero sí estamos disponibles a ese aumento. Lo que sí no queremos que sea a costa del trabajo de los trabajadores. Claro, lo que yo me refería técnicamente era al sistema previsional. Ahí sí, perfecto. Pero efectivamente ha habido un avance respecto a lo que se denomina el pilar solidario, en este caso ejemplificado en la PGU, que es uno de los puntos, y centrémonos en esa conversación primero, que es uno de los puntos respecto de los cuales ustedes han señalado como oposición que debiese haber un incremento real efectivo automático desde ahora ya para viabilizar la reforma. Ese es el punto central que ustedes, digamos, están pidiendo como condicionante para que una reforma de estas características avance. Lo que pasa es que una de las grandes diferencias que tenemos con el gobierno es que hoy día ellos, con su proyecto, solamente quieren potenciar
y mejorar las pensiones de los jubilados hoy, pero dañan las pensiones de los jubilados a futuro. ¿Eso qué significa? Que en 20, 30 años más Chile va a tener el mismo problema que tiene hoy día. Lo que nosotros estamos diciendo al Ejecutivo, hagamos las dos cosas. Mejoremos las pensiones actuales a través de la PGU, no tocando la capitalización individual de los trabajadores, y ese 6% de aumento hay que focalizarlo y entregárselo a los trabajadores, cosa que en 10, en 20, en 15 años más no tengan problema. Está analizado que para los jóvenes, con este aumento del 6%, su jubilación subiría en un 50%, y en el caso de las personas mayores de 55 años sería un aumento del 15%, que eso también es bastante interesante y da soluciones concretas. No sacamos nada con solucionar el problema de los jubilados hoy, solamente eso, no sacamos nada si no vemos el futuro, porque al final es un círculo que va dando vuelta y el problema va a ser el mismo. Nosotros lo que queremos como oposición es generar el beneficio de las pensiones hoy día, pero también a largo plazo. ¿Y mejorar la PGU hoy de manera automática se puede sin un ajuste tributario? Que es lo que dice el Ejecutivo, que la plata hay que sacarla de alguna parte. Pero por supuesto, que deje de contratar gente, que vea los programas que son mal evaluados y los termine, que se arregle el gasto público, que veamos todo lo que tiene que ver con evasión. Tenemos un alto nivel de informalidad laboral, tenemos un alto nivel de informalidad en micro y pequeñas empresas que trabajan sin los permisos, y también podemos mejorar mejorando el gasto, y también hemos visto que en términos de recaudación a través del IVA, que es lo que más genera ingresos, también hay una evasión bastante grande. Yo creo que si focalizáramos eso, y por otro lado, el gobierno nos escuchara, que yo creo que está escuchando un poquito porque ya ingresó proyectos de permisología, de modificación del sistema de evaluación ambiental, activar la economía, activar las inversiones, activar el empleo, eso va a generar más utilidad en las empresas y va a generar más recaudación del Estado. Entonces tampoco es que no exista el dinero, hay fórmulas de hacerlo, lo que pasa es que, insisto, yo creo que aquí hay una pelea ideológica con el gobierno, y ahí es donde chocamos y no encontramos puntos de encuentro, lamentablemente. Y respecto a las tasas de reemplazo, digamos la tasa de mortalidad, bien digo, y también a este seguro de longevidad que han sido una de las últimas propuestas del Ejecutivo, ¿existiría apertura para modificar aquellos puntos? Obviamente, me imagino cediendo ambas partes, porque todavía se estaba, al parecer, muy lejos de un acuerdo definitivo. Lo que pasa ahí es que, claro, un sector del PPD a través del diputado Bianchi, el cual pide esta condición para aprobar el proyecto en general, pero también en la misma comisión el ministro Marcel y la ministra Jara nos dicen que eso va a ser presentado en el Senado, pero que todavía no existe una propuesta concreta, que tienen que evaluarlo y tienen que ver cómo se va a financiar. Los expertos dicen que, claro, eso es bastante recurso y hay que analizarlo muy bien, porque eso también va generando otro tipo de incentivos que tal vez afecten a las cotizaciones. Y por otro lado, lo más probable es que esos recursos quieran salir del 6%. Entonces también vas a perjudicar y vas a hacer solidaridad con los recursos de los trabajadores. Diputada, hay otro tema que está abierto también, que no es parte de esta reforma, pero que algunos expertos lo han planteado y ha salido en el debate, en palabras de algunos parlamentarios, respecto a la edad de jubilación. ¿Es prudente analizar quizá eso ahora, verlo acotar, digamos, la discusión a unos pocos años más? Porque es una realidad, la gente cada vez vive más. Pero claro, es impopular hacerlo. Eso, claro, es impopular. Tú viste lo que pasó en Francia. Lo que pasa es que el análisis se ha hecho. Obviamente hay que mejorar el sistema de pensiones, hay que colocar libertad para que entren más actores, para que el mercado tenga más competencia, pero sí tenemos que cotizar más y trabajar más años. Entonces, cuando llegamos a trabajar más años, obviamente la gente se espanta. Pero yo creo que es un proceso que Chile tiene que hacer la transición en algún momento, y obviamente tú no lo vas a hacer con las personas que hoy día tienen 55 años, 60 años, que están esperando jubilarse. Esto hay que hacer un proceso y un cambio con las nuevas generaciones, con la gente que está entrando al mercado laboral. Porque también hay que decirlo, ellos están entrando más tarde al mercado laboral, y al entrar más tarde al mercado laboral, si jubilas a los 60 las mujeres y 65 los hombres, van a tener mucho menos ahorro. Entonces, si quieren tener una pensión a futuro que realmente les sirve, que sea una buena pensión, hay que colocar más recursos, hay que colocar más tiempo. Y por otro lado, el tope que uno tiene de cotizaciones mensuales. Hoy día yo creo que eso también hay que aumentarlo, porque es interesante que tengamos más ahorros. Pero sí, el sistema, como tú bien decías al principio, es un sistema que hay que mejorarlo, hay que incorporar más actores, hay que incorporar más fondos de pensiones. Desde el punto de vista de los gobiernos siempre han querido incorporar un sistema público.
Yo creo que sí, bueno, si existe consenso en eso también se puede hacer. Sí, ya para ir cerrando, diputada, porque nos está pidiendo el tiempo, esto es un proceso, digamos, de largo aliento, es un proyecto que no termina acá en la Cámara de Diputados, que tiene toda la tramitación legislativa y que seguramente va a seguir sufriendo modificaciones. Respecto de aquello, ¿usted ve la voluntad real de ambos sectores políticos de seguir avanzando, de ceder un poco más, de dejar las puertas abiertas al diálogo? Mira, yo creo que todos han cedido un poco. Si el punto más complejo es el 6%. Piensa tú que el Ejecutivo partió con un 6-0, 6 de reparto y 0 para los trabajadores. Hoy día estamos hablando de un 3-3, pero que también estamos engañando a la ciudadanía, porque es un 3% de reparto, pero del 3% de capitalización individual hay un 0,9 que se va a un fondo intergeneracional. Entonces al final al trabajador tú le estás dando solo un 2,1 de capitalización individual. Entonces yo creo que ahí primero hay que ser súper francos con la realidad que se está ofreciendo, no este famoso 3-3. Y la gran diferencia es esa. Yo creo que ahí está bastante difícil llegar a un acuerdo, pero no imposible. Bueno, esperemos, porque obviamente la tramitación legislativa todavía tiene bastante camino por recorrer. Diputada Sofía Cid, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Los temas de actualidad, la contingencia, nosotros la seguimos revisando. Y nosotros seguimos revisando este tema. Es momento de conversar con el diputado Carlos Viñaski, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Al contrario, gracias a ustedes para poder tener un diálogo constructivo en base a una reforma tan significativa como es la que estamos tratando y tramitando en el Congreso. ¿Y qué es un anhelo de la ciudadanía? Bueno, es una necesidad de las personas. Supera el anhelo porque es un requerimiento humano de mejorar efectivamente lo que más se pueda las pensiones. Por eso es que este debate es tan relevante, tan significativo, y agradezco el espacio que ustedes me brindan para poder entrar en algo más de detalle. Respecto justamente a ese detalle, diputado, lo que busca este proyecto obviamente es mejorar las pensiones, pero sobre la base de varios pilares: esta división de las cotizaciones adicionales y también el aumento de la pensión garantizada universal. ¿Son los dos puntos eje que podríamos decir quizá más relevantes de esta reforma? Yo agregaría uno o dos puntos más, porque aquí se ha discutido que en el mundo han fracasado todo lo que tiene que ver con la individualidad de los sistemas de pensiones y con la colectividad del sistema de pensiones. Pero en Chile lo que estamos hoy día tratando, que no se ha dicho, es un sistema mixto. Así como va a ser mixto la administración de los fondos o mixta la administración de lo que tiene que ver con el aspecto más técnico de las pensiones, va a estar el actor privado, no deja de estar el actor privado, pero va a estar el actor público. Bueno, lo importante es que efectivamente la administración de los fondos va a ser un ente distinto al que administra normalmente las pensiones. Y eso hace que sea más eficiente, porque en definitiva ya no va a ser de responsabilidad de las personas estos conocidos multifondos, sino que la responsabilidad va a recaer en quien esté administrando nuestros fondos. Ese es un avance enorme. Y nosotros hemos agregado, y yo he puesto, indicaciones que fueron acogidas por el gobierno y que tienen que ver con la rebaja de la tabla de mortalidad, que eso todo Chile lo pedía a gritos y no estaba dentro de esta discusión, y es por eso que el solo hecho de agregar este componente a la discusión, en la eventualidad que esto se llegara a aprobar, aumenta sustancialmente en el hombre un 17%, un 14% en las mujeres, tal cual está así demostrado empíricamente por la propia Superintendencia de Pensiones. Y hemos agregado el seguro de longevidad, que a diferencia de otras propuestas, esto también es colectivo y no sería de cargo de las personas. Bueno, estos dos últimos aspectos aparecen quizá como la bisagra para poder viabilizar la aprobación o el avance al menos de buena parte de la reforma, porque hasta antes de esto las posiciones estaban, digamos, muy divididas. Es que lo que pasa es que tú tienes razón. La discusión antes de esto era cómo distribuyo el 6%, ¿no? Que es de cargo del empleador, no del trabajador. ¿Cómo? Y 3-3, 4-2, y habían 2-2-2, todas las cifras habidas y por haber. Y yo sentía que esa discusión era estéril y no contribuía a elevar la discusión en cuanto a qué componente nuevo, distinto, que le haga sentido a la gente, empate con esta discusión. Y lo quiero decir abiertamente. En las reuniones que tuve con el ministro Marcel, con la ministra Jara, le dijimos, mire,
si seguimos entrampados en la distribución del 6%, aquí lo más probable es que un sector de la derecha duro que se opone a aprobar esta reforma humana de mejorar las pensiones, bueno, la va a ganar. Pero hay que colocarle algo que empate o mejore la discusión. Y lo único razonable era la tabla de mortalidad, que es irracional, que no es real, ¿no? Para explicarle bien a mucha gente que no conoce, la tabla de mortalidad es el tope o el cálculo de que todos vivimos hasta los 110 años, más o menos. Lo que pasa es que había que hacerla así, porque en algún momento alguien llegó a 110 años y por lo tanto tú ese componente tienes que colocarlo dentro de esta tabla, que obviamente es de alta conveniencia para las AFP, para las administradoras. Lo que hemos dicho, bueno, eso no solo no es una realidad, sino que es una cosa que puede ser circunstancialmente en algún momento de la vida real, no es la realidad general. Y la estamos bajando a 85, entre 85 y 90 años. De ahí vendría entonces efectivamente el incremento de las pensiones sumado a este otro 13%, sería el 10 más el 3, sumado al Fondo General Común, que es el otro 3%, que también algo alcanza, sumado a la PGU, que es una discusión aparte, pero está dentro de esta discusión y que es muy significativa y hay que explicarla con algún detalle. Es decir, lo más probable es que a diciembre de este año podamos llegar, si es que todo esto avanza en la Cámara, en el Senado posteriormente, podamos llegar como país a tener un incremento en las pensiones real, concreto, y que la gente lo va a percibir porque efectivamente le va a aumentar su pensión mensual. Ahora, usted, junto a otros parlamentarios, formularon estas propuestas, sí, las acogió el Ejecutivo, sí, ha habido allí, digamos, una buena recepción, incluso protocolos de acuerdo comprometidos, sí, pero usted lo mencionaba, parte de la oposición sigue en una postura de continuar con este rechazo. ¿Cuál es la visión suya al respecto, en el sentido de que usted presenta propuestas y estas no se acogen igualmente? La visión es muy simple y yo lo hago con mucho respeto, pero también con mucha rabia, porque hay una tosudez increíble de observar en personas que uno creía que tenía un juicio, un criterio que superaba solo la cosa así partidaria. Lo digo porque más que el sector de la derecha se ha opuesto tajantemente a esto, yo les digo, sean derechos con sus electores, sean derechos. O sea, no solo representen un sector partidario legítimo, que está bien que lo representen, pero por favor, salir en defensa de una estructura que ha demostrado que obviamente ha afectado en las pensiones, en las personas, mantenerlo como estructura económica y no defender lo humano, lo social, a mí me parece que es de una aberración salvaje. Y yo ahí hago un juicio porque lo he visto en las comisiones de Hacienda a la que yo pertenezco, cómo se ha defendido a ultranza esta estructura de las AFP en desmedro, en perjuicio absoluto de la posibilidad que una persona que vive con una mínima pensión pueda tener una mejor subsistencia. Entonces, hay cosas que no se entienden. Yo no sé con qué moral luego van y piden votos porque la gente hoy día tiene que ver que vamos a votar. Y las votaciones que ocurran tanto en la Cámara como en el Senado cuando ocurran, bueno, que la gente observe cómo votan unos y otros, porque esta propuesta en particular se encarga de mejorar y hay quienes quieren mantener o empeorar. En la globalidad llevamos prácticamente 10 años analizando este tema. El gobierno de la expresidenta Bachelet, el gobierno de Sebastián Piñera y ahora este proyecto. ¿Ha primado más el aspecto ideológico que el aspecto técnico, el evaluar positivamente lo que realmente puede, digamos, ser un aporte? ¿Eso ha quedado detrás de las posiciones de esta pelea política chica? Yo entiendo tu pregunta y te podría partir diciendo que efectivamente ha primado más lo ideológico. Pero lo ideológico ha primado más de ambos sectores, de derecha a izquierda. O sea, aquí no se salva ni uno, ¿no? Y desgraciadamente no ha primado el aspecto técnico porque lo ideológico además también está amarrado a lo técnico. Yo veía muchos técnicos que venían a exponer técnicamente, pero que tienen un domicilio político. Entonces, ¿hasta dónde está lo técnico? Por eso es que es necesario tener actores como la OCDE, actores internacionales, que es lo que hemos encargado para el seguro de longevidad, poder encargar a institucionalidades internacionales que aporten eminentemente en lo técnico sin un sesgo ideológico. Y en eso se está.
Ahora, yo creo también en el aspecto técnico del ministro de Hacienda. No tengo por qué no creer, porque estoy toda la semana trabajando en las comisiones de Hacienda, veo la seriedad con que aborda los temas. Puedo tener otros juicios de otros ministros, pero allí yo hago un juicio positivo, lo propio de la ministra del Trabajo, que teniendo una ideología política, se ha corrido un poco de su ideología y ha sido capaz de avanzar en lo técnico. Pero aquí se mezclan ambas cosas en definitiva y los únicos afectados son las personas, desgraciadamente. Y ahora, diputado, para ir cerrando, porque nos está pillando ya el tiempo, sobre la base de propuestas como la que usted impulsa y otros eventuales acuerdos que pudieran lograrse, ¿es factible tener esta reforma de aquí a fin de año, que es el 2024, sea el año de la reforma previsional? O sea, debiera ser el año. ¿Qué va a ocurrir? La división del 6%, tengo la impresión que va a ser modificada y en el Senado es probable que al final termine quedando un 4% individual y un 2% colectivo. Creo que por ahí van a ir las futuras conversaciones del gobierno con respecto a los parlamentarios, particularmente del Senado. Ahora, si logramos avanzar en abril-mayo, en el mes de diciembre, lo que va a ocurrir es que van a aumentar la pensión de la PGU a 250, va a ser universal del 100% y las personas que hoy día están pensionadas con sus propios ahorros van a poder tener ese porcentaje de adicional de la PGU, porque además se elimina un concepto técnico que tiene las AFP, que mucha gente que tenía pensión de 500, 600, 700 no estaba recibiendo el aporte de la PGU y aquí podría recibirlo. Entonces, si somos capaces de avanzar y de verdad vamos a hacer una férrea defensa a lo humano, bueno, en diciembre debiera esto estar ya en aplicación absolutamente. Bueno, y esperemos que así sea. Diputado Bianchi, le agradecemos de haber conversado gracias con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista, muy amable, gracias. El diálogo, la conversación, los temas de actualidad los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.